Bueno, entonces vamos a hablar de las pruebas, ¿verdad? Una parte de lo que habla la Biblia, las pruebas. ¿Creen ustedes que son necesarias o no son necesarias? ¿Nos gustan o no nos gustan, verdad? Los tiempos adversos que vivimos, a nadie le gusta. Si usted preguntara a una persona, ¿verdad?, si le gusta la adversidad, si le gusta la aflicción, si le gusta el dolor, si le gusta la pérdida, a nadie le va a decir que sí, porque sería algo. Sin embargo, es una de las cosas necesarias de la vida cristiana, de nuestra relación con Dios. Yo diría que en todas las cosas. Por eso decimos, ¿verdad?, que las cosas, por ejemplo, antes de comprarlas, ¿qué es lo que usted hace? Antes de comprar algo que usted hace, probarlo, ¿verdad? ¿Para qué lo prueba? Para ver si sirve, si está bueno, si le es útil. Debía ser lo real de probarlo. Y bueno, vamos a ver de eso, cómo Dios prueba nuestra vida y tiene un fin. Yo pienso que la vida cristiana, Dios nos ha llamado, como sabe que este mundo está bajo el pecado, bajo la maldad de los hombres, ¿verdad? Y bajo el pecado está en los corazones. Pues Dios prepara a sus hijos para todo lo que viene. Prepara a sus hijos para todo lo que viene. Pone en nuestra vida el gozo del Señor. En medio de todo lo que vivimos. Porque yo pienso que se ve una persona victoriosa, fuerte. Por ejemplo, cuando vemos una pelea de boxeo, ¿verdad?, entre dos boxeadores o de lucha, y lo que hay uno que es más fuerte que el otro y recibe golpes hasta que vence uno de los dos. Pero los dos cogen golpe, ¿verdad? Hasta que uno triunfa. Pero bueno, vamos a ver en las pruebas cómo está. En el Salmo 66, yo estaba leyendo todo el Salmo 66, es un salmo muy hermoso, el Salmo 66. Y me llamó la atención de él, todo lo que habla de las naciones. Me llamó la atención porque habla en su salmo, a pesar de que en Israel tenía una mentalidad como pueblo único. David era un hombre de Dios, canta este salmo, y es un salmo que habla de las naciones y de toda la tierra, muchas veces precioso. Pero vamos a ir al versículo 10, el que yo quiero en esta noche ver. Dice así el versículo 10: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, ¿verdad? Dice después el versículo 11: nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. ¿Y qué dice después? Y nos sacaste a abundancia, ¿verdad? Precioso. Usted lee todo este salmo, todo el salmo, y sobre todo como habla al final de la oración y la misericordia. Dios oyó nuestra oración y tuvo de nosotros misericordia, un salmo precioso. Pero ahí en el versículo 10 dice: tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Siempre hemos hablado que el oro, los que conocen del oro, ¿verdad? No sé si saben del oro, el metal oro, cuando se encuentra en la tierra, nunca está solo. Tiene una característica, que tiene muchas aleaciones. Es increíble como el oro, ¿verdad?, se le pegan una cantidad, nunca usted lo encuentra solo así puro, es difícil encontrar. Por eso lleva un proceso para buscar los quilates en el oro, y ese proceso que la Biblia habla de él varias veces, ¿verdad? Fuimos probados, como que dice, por fuego, como el oro. ¿Por qué? Porque el oro, cuando se prueba, cuanto más fuego se le da, más puro se hace y más quilate tiene. Es el mejor conductor de corriente que hay, el mejor conductor. Imagínense que los cables fueran de oro, fuera perfecta toda la conexión,
y las cosas, pero no se puede hacer por el valor que tiene. Aunque algunos han dicho que no sé qué parte del planeta y por ahí del espacio hay toneladas y toneladas de oro, hay mucho de eso. Y no dudo que un día el Señor haga así y derroche por cantidades y descubre el hombre el oro, que cada día la onza toma más valor, pero cuando Dios así quiere, puede ser. Ahora, el oro es probado, se prueba, ¿verdad?, con fuego. Usted quiere saber si algo es de oro, a veces a él usted le mete fuego, y si es de fantasía, usted sabe que hay mucha, ¿cómo se llama?, mucha falsificación del oro, y la única manera de saberlo, muchas veces, bueno, un especialista podría saber, pero la mejor manera es por fuego. Yo quiero hablarle en esta noche que Dios prueba aquí. La Biblia dice, enseña que Dios prueba a los que aman. Dios prueba a los que aman. Dios no prueba a los que no aman, no. Los que no aman, los impíos, es otra cosa. Para nosotros la vida es totalmente una prueba de Dios y nos saca, como dice la Biblia, ¿verdad?, nos saca a abundancia aquellos que esperan en el Señor. En el Salmo, vamos a ver primero los Salmos. En el Salmo capítulo 7, versículo 9, voy a dar 2 o 3 salmos a los hermanos. En el Salmo 11:5 y en el Salmo 17:3, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primero, a ver un hermano que me lea el Salmo capítulo 11, versículo 5, ¿verdad? Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Así que dice en el Salmo 11:5, Jehová prueba, ¿a quién prueba? Al justo, al que prueba a Dios. Al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Pero al justo, Dios lo prueba. Dice ahí en el Salmo 17, verso 3, ¿qué dice? 17:3, 2 veces, vamos a ver 2 veces. Habla ahí de la prueba. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. O sea, dice así el salmista, ¿verdad? Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba. ¿Y qué pasó? Y nada inicuo. En la prueba, hermanos, en las dificultades, se conoce a la gente, ¿verdad? Se conoce a la gente. Por eso dice David con el Señor, y nada inicuo allá. Porque en las pruebas es cuando vienen las dificultades. Todo, en las amistades, en el matrimonio, en la iglesia, en la política, donde quiera. Mientras que todo va bien, no hay problema, todo está bien. Pero cuando vienen las pruebas, entonces ahí es donde empiezan a agrietarse, ¿verdad?, las relaciones. Y en la vida cristiana pasa igual. En la vida cristiana podemos ver una parábola, algo que dice ahí, porque las pruebas, dice, probaste mi corazón y nada inicuo hallaste cuando probó. Así que es lo que habla el salmista. Y en el Salmo 7, en el versículo 9, habla de las cosas que Dios prueba, las 2 cosas que Dios prueba de nuestra vida. ¿Cuál es? Prueba nuestra fuerza a Dios. Es nuestra fuerza la que prueba a Dios, ¿verdad? ¿Qué prueba a Dios de nosotros? La maldad. Es la forma en que corremos, la velocidad que tenemos, ¿verdad? Prueba la vista para ver si vemos bien o no vemos bien. ¿Qué es lo que prueba a Dios? Dice en el Salmo 7, verso 9, ¿verdad? Porque el Dios justo prueba, ¿qué cosa? La mente y el corazón. Son las 2 cosas que Dios prueba de nosotros. La mente y el corazón. Son las 2 cosas. ¿Cómo está nuestra mente? Dios la prueba. Porque la mente es algo ahí donde sube todo. Por la mente entra todo, por los ojos. Pues entra todo por los ojos y por los oídos. Todo esto que tenemos aquí en la cabeza, ¿verdad? Por los ojos y por los oídos nos entra, ¿qué cosa? Toda la información,
todo lo que nosotros conocemos, todo lo que vemos y oímos. Y entonces ahí empieza, y por la boca empezamos a vomitar todo lo que oímos por aquí y todo lo que vemos por aquí, por la boca sale. Entonces Dios prueba qué cosa. La mente procesa toda la información que recibe. Alguien dijo que la mente es como un colador para entrar al corazón. De la mente, lo que tenemos, va al corazón. O el corazón va a la mente. Todo lo que según sea nuestro corazón. Por eso yo espero que ha limpiado su corazón. Porque según sea nuestro corazón, de ahí sube a nuestra mente. Y según nuestro corazón pensamos. Si tenemos un corazón malo, pensamos malo. Si tenemos un corazón bueno, pensamos bueno. Por eso dice Jesús, el hombre saca de su tesoro, que es el corazón, tesoro bueno o lo malo, saca aquí. Entonces Dios prueba, el Dios justo, prueba la mente y el corazón. En el libro de Zacarías, que está ahí en los profetas menores, en el capítulo 13, versículo 9, dice el profeta, de una manera, este pasaje de Zacarías está tremendo y es profético. Tiene que ver con toda la tierra. Y dice así en el versículo 9 del capítulo 13. Dice el versículo, voy a leer desde el versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en mí. Yo digo a veces, ¿será eso en los últimos tiempos? De las tres partes de la tierra, 2 serán cortadas y una quedará en ella. Y ahora mira lo que dice la que quedará. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba, ¿bien?, el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Cuántas personas llegan a Dios por medio de qué cosa? De las pruebas. Yo pienso que a Dios llegan más personas por medio de las pruebas que por medio de las bendiciones. Muchos de nosotros nos acercamos más a Dios por medio de las pruebas que por medio de las bendiciones. Muchos de nosotros, ¿verdad?, cuando se acerca a Dios, a veces necesitamos la prueba, igual que en la familia, en todos lados. Las pruebas, ¿para qué? Para purificar, para que se quite de nosotros, ¿qué cosa? Todo lo que nos sirve. Porque cuando viene la prueba hay pérdidas. Y sin embargo, usted cuando hay prueba, cuando viene un ciclón, usted sabe qué es lo que va a escoger. De todo lo que tiene, tiene que decir tal cosa. Y un apagón que se pierde. Todo lo que está congelado, ¿verdad? Es la prueba. Usted puede tener, decir, voy a tener paz, y de pronto si viene la prueba. Porque la prueba es la prueba. Y le quita paz. A veces entonces usted piensa que necesita para vivir, que sin eso, y se dejó de vivir al otro día, o se murió al otro día, los 2 días. Sigue viviendo, ¿no? Se quedó sin nada, vuelve a empezar. La prueba muchas veces manifiesta en nuestra vida los valores reales, eternos, lo que hace falta, ¿verdad?, en nuestra vida. Y eso trae muchas veces a nosotros. Dice en Jeremías capítulo 20, versículo 12, dice la palabra del Señor. Si algún hermano lo encuentra primero que yo, puede leerlo, ¿verdad? Jeremías capítulo 20, en el versículo 12, dice el profeta, 20:12, sobre Dios que prueba a los justos. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos del corazón, vea yo tu venganza de ellos,
porque a ti he encomendado mi causa. Amén, ¿verdad? Dice, precioso, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y qué cosa, y el corazón. Ese es el versículo, pruebas a los justos, ¿verdad? Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti, dice el profeta, ¿verdad? El de Jeremías, a ti he encomendado qué cosa, mi causa, mi problema, mi situación. ¿A quién la encomendamos? A Dios. Si usted ve el versículo 11, el anterior, es algo extraordinario, ¿verdad? Porque aquí habla de la prueba, lo que Dios hace y hemos encomendado. Ahora dice él, mire qué seguridad tenían esto. Y así debíamos pensar nosotros, como dice el versículo 11, mas Jehová está conmigo como qué, como poderoso gigante, ¿verdad? Como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Ya lo que me llama la atención muchas veces cuando vemos todo esto, dice después en ese versículo, al final, después dice, cantad a Jehová y alégrense. Y a veces cuando nos habla de las pruebas, en los mismos salmos y donde quiera, habla después, cantad, alégrense. Porque a veces no sabemos que la prueba es lo mejor que nos puede estar pasando. Hay interés de Dios en nosotros, porque el diablo, ¿verdad? También, y hay interés en nuestra vida y un propósito, porque Dios prueba a los justos para afinarlos, ¿verdad? Tú nos probaste, nos ensayaste como se afina a las palas. Y ahora quiero invitarle ahí en el Nuevo Testamento a ver los versículos, algunos de los versículos que también hablan de la prueba. Uno de los más preciosos está ahí en 1 Tesalonicenses. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan de las pruebas y de las aflicciones. Pero en la primera carta a los tesalonicenses, una iglesia que estaba siendo perseguida y que los hermanos sufrían, en el capítulo 2, versículo 4, hay un texto extraordinario. Y dice ahí de una manera tremenda el apóstol. Dice, el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, que prueba nuestros corazones. Siempre va a probar Dios nuestros corazones. Entonces, dice Pablo, hablando a los tesalonicenses, el versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos, o sea, la exhortación, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. A veces en medio de las pruebas y de las situaciones quisiéramos agradar a los hombres y de momento sentimos, ¿verdad? ¿A quién tenemos que agradar? A Dios, no a los hombres, a Dios. Porque dice Pablo, si todavía agradar a los hombres, allí en Gálatas no fuera siervo de Cristo. Muchas veces la prueba es en eso, ¿verdad? Si agradamos a los hombres o agradamos a Dios. Pues hay pruebas así, tremenda, que vienen. Él dice allí en el capítulo 3, no lo tengo aquí en el pasaje, pero viendo, yo estaba leyendo aquí en 1 Tesalonicenses 3, miren lo que dice
en los versículos del 1 al 5, quiero leerse. Dice, por lo cual, yo no lo había tenido en el mensaje, pero después estudiándolo y viendo a ti, seguí leyendo en Tesalonicenses toda esta porción de la tribulación. Dice el 1 al 5, oiga bien, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, para las tribulaciones, porque también estando con vosotros os predecíamos, os hablábamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado, ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Vuestra fe. ¿Por qué se soportan las pruebas? ¿Por qué se pueden soportar las pruebas? Por la fe. ¿Qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si no fuera por la fe, no hay prueba que se pudiera soportar. Por eso cuando usted tiene fe, primero en Dios y después en lo que espera en el Señor, y lo que no ve, usted tiene esa fe, puede soportar cualquier prueba. Yo a veces pienso, ¿verdad? Cuando una madre tiene un hijo, para poner un ejemplo de amor y de fe, ¿verdad? Tiene un hijo enfermo y grave, ¿qué tiempo se pasa la madre? 4 meses, 5 meses, 10 meses, 20 meses. ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue perseverando? ¿Qué tiene? Todo el mundo dice, ese muchacho se va a morir. Ese niño difícil que salga de eso. Ese muchacho, pero ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. ¿Qué es lo que lo mueve a eso? Hermano, solo una cosa. La certeza de lo que espera. Y la convicción de lo que no ve. Yo le digo, eso va para atrás. Y usted no pierde la fe, no pierde la confianza. Y cuando llega el tiempo, yo digo que murió, ¿qué pasa? Tampoco hay problema. Porque usted dice todo, pero no perdió la confianza. Porque si no, usted entregaría, ¿en qué round entregaría la pelea, verdad? En el primer round. Por eso ahí está. Por eso nos sostiene la fe, la esperanza. Y la esperanza nuestra, una esperanza viva, una esperanza en Dios. Habla un pasaje ahí en 2 Corintios capítulo 1 cuando dice que perdimos toda esperanza, ¿verdad? Toda esperanza de algo, una tormenta, una cosa. Pensó que todo se había acabado. Perdimos hasta la esperanza de vivir. Y a mí me encanta ese pasaje porque a veces usted dice, no, puede perder la esperanza también, un hombre de Dios. Pero las pruebas, dice, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Así que Dios prueba, hermano. En el capítulo de Hebreo, capítulo 11, es el capítulo de la fe. Habla ahí de mucho, nosotros siempre cuando hablamos de Hebreo, recordamos los que triunfaron, pero los que murieron también triunfaron, y los que fueron, y dice aquí el versículo 37, es uno de los más grandes, fueron apedreados, hablando de otros, ¿verdad? Que no fueron como los primeros, fueron apedreados, aserrados, o sea, se dice que al profeta Isaías lo metieron en una sierra y lo picaron a la mitad, así a lo largo, ¿verdad? Al profeta Isaías, se habla de eso, por eso se habla de aserrados, en una sierra, de esa de picar madera, ahí lo metieron ahí. Unos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados,
Pero estaba donde dice, fueron apedreados, aserrados, puestos ¿a qué? A prueba. Puestos a prueba ¿por qué? Por el Señor. Y usted dice, murieron y triunfaron o no triunfaron. Triunfaron. La vida de todas maneras termina. Yo hablaba hoy con este muchachito y decía, nosotros cuando vinimos al mundo, ¿cómo vinimos? Desnudos. ¿Y cómo nos vamos? Desnudos. Leía el otro día, ¿verdad? Que lo primero que hacen cuando uno nace, que es lo primero que hace, bañarlo, dice, ¿verdad? No bañan al niño cuando nace, lo primero que hace. Y cuando se muere la persona, que es lo último que le hace, le dan otro baño también. Muere, ¿verdad? Un baño y tal. Ya cuando se muere, mucha gente le da un baño. Así que, ¿pero qué nos llevamos? Desnudo venimos. La victoria está en haber tenido al Señor. Ahí en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice así. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque a veces usted dice, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué es lo que me está pasando? Como si alguna cosa extraña, ¿verdad?, os aconteciese. Por eso dice, no os sorprendáis del fuego de prueba. Así que, hermanos, para nosotros no debe ser una sorpresa. Para una persona cristiana, madura en Cristo, la prueba no debe ser una sorpresa. Ninguna. De la que nos ha, de momento, sobrevenido. ¿Qué significa? ¿Cómo vienen las pruebas? Se espera. Usted la espera. Porque cae de pronto, ¡fua!, cuando menos la esperaba. No están programadas. Nuestra vida de un momento a otro hace así, ¡fua!, viene, nos sobreviene, se nos encima. Y usted dice, ¿qué cosa es esto? Pero qué bueno que la Biblia nos exhorta, dice, no os sorprendáis. Así que podríamos decir, por la palabra del Señor, que la prueba tiene un propósito positivo de sanidad, de mejora y de selección. Así lo pone la Biblia. Tiene propósito de sanidad, de mejora y de selección también. Va a ser eso. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 13, hablando de la parábola del sembrador, que lo vimos ahí cuando los niños, dice la palabra del Señor, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Oye, ¿cuánta gente hay que recibe la palabra de Dios? Con gozo. Dice, pero estos no tienen ¿qué cosa? Raíces. Creen, ¿por qué? ¿Qué tiempo? Por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se apagan. Ahora conocí yo a Carlos, un muchacho allá, ¿verdad? Donde debe estar el cañonazo de las 9, cuando llegué a estos hermanos. Ya estaba, empezamos a hablar, y vende cosas. Y entonces me dijo, estábamos hablando, tiene arete, tiene tatuaje, tiene curso de eso, de pintista, todo aquello. Y cuando estábamos hablando, dice, somos cristianos, había cosas que ofreció, no esas cosas. Dice, yo fui misionero, yo prediqué la palabra, yo me quedé asombrado. ¿Cómo que tú estabas? ¿Cómo puedes estar aquí ahora? No, yo me aparté y me contó porque se nos por la familia, por esto, por lo otro, pero no voy a contar porque sí, ¿verdad? Yo me decía, pero tanta problema, sabiendo que Dios no lo había fallado. Yo le ¿sabes lo que pasa? Que tú nunca conociste al Señor. No has conocido al Señor. Te predicaste, hablaste la palabra, tú conocías
de Dios, pero a Dios no lo había conocido. Hay mucha gente que conoce a Dios. Cuando vino la prueba, ¿qué pasó? Eso lo dice la Biblia. Reciben con gozo, oigan, un gozo, una alegría, pan, hasta el día en que vengan los problemas. Hasta ahí se acabó todo. Porque es lo que cuando viene el sol, abrazado. Lucas capítulo 8, versículo 3. Dice en Romanos, así que la prueba tiene un propósito de selección y viene para dar a manifestar los que no son. En Romanos capítulo 5, versículo 4, dice lo que produce, ahí lo que viene la prueba, ¿verdad? Lo que produce la prueba. En Romanos 5, verso 4, dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el versículo 3, es el 4, pero voy a leer el 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué cosa dice allí? Yo no sé si usted se gloria en las tribulaciones, pero dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Hay que esperar. Y la paciencia, ¿qué produce? Y lo que estamos hablando ahora, la prueba, ¿qué produce? Esperanza. Cuando hay prueba, tiene una esperanza. Por eso decía, está en el hospital, con el hijo enfermo, está en esa prueba. ¿Por qué usted sigue en esa prueba? Porque tiene qué cosa? Una esperanza. Cuando la gente se rinde, se acabó la esperanza. Si se acaba la esperanza, se acabó la prueba. Por eso cuando hay esperanza, se puede resistir la prueba. Cuando hay fe, se puede resistir la prueba. Cuando usted espera algo, se puede resistir la prueba. Por eso usted sigue luchando. Por eso usted sigue, no se rinde. Por eso usted sigue adelante. Porque espera algo. ¿Se da cuenta de lo que es la fe? Pero cuando usted no espera nada, ¿dónde está? Se va a morir. Porque dice, ¿para qué vale la pena seguir así? Si de todas maneras no hay resultado. Si esto va a ser así toda la vida. ¿Cuántas personas no hay que piensan así? En todos los aspectos de la vida. Porque hay algo que falta, que es la fe en el Dios Todopoderoso, que cambia todas las cosas y que hace. Por eso la prueba los corazones. Por eso la prueba nuestra fe y prueba nuestra esperanza. Dice, ¿verdad? Y la prueba, esperanza. Otra cosa que dice Santiago, que produce la prueba, ¿qué cosa es? Santiago capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? ¿Qué dice ahí? Produce paciencia. Porque mientras usted está en la prueba, vuelvo al hospital, ¿verdad? Usted está ahí, ¿qué usted hace? Esperando, y esperando, y esperando, y esperando. ¿Y qué cantidad de espera tiene? Y todo en la vida hay que esperar. Tiene un embarazo, esperando que nazca el niño, porque tiene paciencia. Usted no se desespera. Si se desesperara, ¿qué pasaría, hermano? Malograríamos todo lo que hay. Porque la prueba para tener fruto, para producir paciencia, tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Es algo extraordinario en la Biblia que nos enseña. Y dice aquí en el Santiago también, capítulo 1, versículo 12, y el libro de Santiago es tremendo en las pruebas, lo que dice el apóstol Santiago, un hombre que vivió, ¿verdad?, hermano del Señor Jesús, y tuvo muchas pruebas, por eso dice una manera, y dice él, a veces cuando se refiere a las pruebas, habla de esto, dice, bienaventurado, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. ¿Qué cosa se recibe? Otra cosa que produce la prueba. La corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quién? A los que se aman. ¿Cuántas cosas por amor al Señor ha prometido? Tentaciones que el diablo pone ahí, ¿verdad? Y dice, mira. Y uno, es una prueba.
tremenda prueba, soporta la tentación por amor al Señor y recibe qué cosa, la corona. Los que soportan la tentación son los que reciben la corona. Los que vencen no pueden, si no vencido, no pueden recibir corona. ¿Cuántos cambian cualquier cosa por Dios, verdad? Así que quiero otro punto más importante para ir terminando. Y dice, a todos nos son necesarias las pruebas. Así que usted pudiera decir, bueno, para ser cristiano, a unos sí y a otros no. A todos nos son necesarias las pruebas. Eso enseña la Biblia. Dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Hebreos 11, verso 17, ahí en la misma que hablamos de los héroes de la fe. Dice así, Hebreos 11, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Así que a todos nos son necesarias las pruebas. Abraham, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció aquí. Dios le pidió el hijo primogénito que le había dado, el unigénito, perdón, el único, que venía de parte de la promesa de Dios. Se lo había dado. Y cuando ya había crecido, estaba bien, sacrifícalo. Todo el mundo se queda asombrado, ¿verdad? Van en el amigo de Dios. Lo que no sabe la gente es que cuando Dios se lo pidió allí al monte aquel que fue, cuando usted lee ese pasaje en el libro de Génesis, recuerde que Abraham caminó 3 días de camino tuyo. ¿Por cuántos montes no pasó? Pero Dios le dijo, por eso hay que estar importante en la voz de Dios. Sacrifícalo. ¿Dónde le dijo Dios? En el monte Moriah. En el monte Moriah. 3 días de camino. Abraham puede decir, este monte está más cerca y este está más cerca. Si lo hubiera hecho donde Dios no le dijo, ¿qué hubiera pasado? Lo hubiera matado a Abraham. Pero en el monte Moriah, 3 días de camino, pasando por muchos montes hasta que llegó a Moriah. Allí ofreció a su hijo, preparó con dolor y con dolor. El muchacho le dijo, ¿qué estamos haciendo? Si usted lee ese pasaje, yo he llegado leyendo ese pasaje, ¿verdad? Porque es algo tremendo, hasta que Dios se había provisto del Cordero, que vino el Cristo Jesús, que vino por nosotros. Pero Abraham fue probado. ¿Qué clase de prueba? Probado y probado, a ver si había amistad con Dios, ¿verdad? A ver si su amistad, su fe era verdadera. Después que le dio algo, vamos a echarlo para acá otra vez. Es tremendo, Dios es grande. ¿Hasta dónde llega? Dice en el capítulo 22 de Lucas, en el verso 28, hablando de Jesús, dijo él a sus discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. ¿En qué cosa? En mis pruebas. Así que el Señor Jesús fue probado también, ¿o no fue probado? ¿Fue probado en qué? En todo, a semejanza de nosotros. Y le dijo a sus discípulos, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Por todas las pruebas habían permanecido con él. ¿Cuánta gente venía? Cuando había problemas que hacía, se iban y se perdían. Aún hasta Judas. Pero ellos permanecieron en las pruebas, fueron fieles. Y dice en Hechos capítulo 20, versículo 19, hablando el apóstol Pablo de su servicio en el Señor y de su trabajo en el Señor, ahí en Hechos 20, 19, dice el apóstol haciendo un resumen de su ministerio, ahí a otros pastores le estaba hablando, y dice él, ¿verdad? El verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas
que me han venido por las acechanzas de los judíos, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, porque a veces pensamos que servir al Señor es servirle con alegría, ¿verdad? A veces es difícil servir al Señor. Con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de ¿quién? De los mismos de su nación, de los que Cristo vive, de los que debían serlo, haber recibido, los mismos de Él. Porque eso es lo triste, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿de dónde es la acechanza de quién? De los mismos de nosotros. Porque si hay alguien que no de fuera, hay que fuera. Pero cuando es de tus mismos hermanos, de tu misma familia, de tu gente querida, de tus amigos, ¿cómo es la prueba? ¿No es más dura la prueba? Es durísima. Usted dice, acechanza, con muchas lágrimas, pero renunció. Son pruebas. El asunto de la carrera, hermanos, es llegar al final. Una carrera con resistencia y con obstáculos. La vida cristiana no es fácil. Muchas personas piensan que ser cristiano te va a llegar hasta que no se da cuenta. Cada prueba es una bendición de Dios en nuestra vida. Está buscando algo en nosotros, ¿verdad? Como decía, la prueba selecciona, mejora nuestra vida, trae sanidad a nuestro cuerpo. Quiero concluir con dos textos. Uno está en Santiago, capítulo 1, versículo 2, que muchos hermanos lo leemos y yo pienso que no lo vivimos muchas veces, ¿verdad? Vamos a hablar de este pasaje, he predicado de él en muchos lugares, y dice Santiago 1:2, hermanos míos, ¿está hablando a quién ahí? A los cristianos, no está hablando a los cristianos. Dice aquí en imperativo, tened, es imperativo, tened por sumo gozo, el gozo máximo, cuando os halléis, ¿qué cosa? Las pruebas nunca vienen solas, vienen juntas, diversas. Cuando haya diversas, dice Santiago, tener, yo pregunto, ¿es verdad así? Tenemos sumo gozo, hermano, tengo un gozo porque estoy pasando por una cantidad de pruebas, me siento con gozo. ¿Te ha oído algún hermano hablar de eso? La gente tiene gozo cuando triunfa, cuando todo va bien, cuando todo está, pero cuando hay pruebas. Qué bueno fuera ver algún día algún hermano grande. En eso hemos crecido, entonces hemos madurado con Dios. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Para algo la trae Dios, para producir. Si no hay prueba, no hay producción. Si no hay prueba, no hay producción. Recuerda eso. Es lo que Dios hace para producir. Y termino con el pasaje de primero de Pedro, la primera carta de Pedro, allí en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Este es uno de los pasajes que más se lee para hablar de las pruebas. Uno, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ojalá pudiéramos leer, la esperanza vio toda la porción, pero dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, o sea, Dios sabe si es necesario, si no es necesario en nosotros, tengáis que ser afligidos. ¿En qué cosa? En una o en dos pruebas, dice ahí. Yo no sé por qué Dios hace eso. Siempre me lo he preguntado, ¿verdad? Tengáis que ser afligidos. ¿En cuál? Es como si se juntaran todos los males y de pronto te vinieran. Esa es la experiencia. No sé si usted ha tenido esa experiencia en la vida. Yo he tenido varias veces, ¿verdad? De pronto arriba. Y es como si vinieran todos los males juntos. O todos los problemas juntos. Usted está viendo ahí, pronto un problema. Y dice, bueno, vamos a enfrentar este problema. Pero entonces viene por otro lado otro problema. Por eso está el libro. Entonces, y allá también. Y esto es ustedes. Y entonces dice,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Eso es lo que me gusta a mí de la Biblia, ¿verdad? ¿Para qué? Porque no es por qué, sino para qué. Dice, para que sometida a prueba, ¿quién? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Sea hallada vuestra fe después de ser probada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesús. El día que venga el Señor. Yo digo, ¿quién va a ser lo más recompensado? Los que vivieron bien y no tuvieron problemas, los que todo era fácil, la vida les sonreía, los que de verdad pasaron por pruebas, por aflicciones y el infierno. ¿A quién usted le daría el premio, verdad? ¿A quién usted le daría la recompensa? ¿A quién usted pondría en primer lugar? A los que no sea. A veces la prueba de nuestra fe es algo que tiene que producir, no hace Dios. Si no fuéramos probados, nada haríamos. Yo estoy seguro que ahí nos quedaríamos. Y si no, usted mire para que vea las pruebas, las dificultades, y todas las cosas que han venido en nuestra vida. Ya yo tengo un buen tiempo, ¿verdad? Han hecho que vayamos produciendo y progresando. Y cada prueba que viene, he aprendido algo, ¿verdad? Más chiquito o más grande. Más grande. Pudiéramos decir, bueno, ya pasamos esta la otra. No. Dios tenga misericordia de nosotros de sabiduría. Porque para cada prueba será más grande. Pero tenemos una esperanza de gloria. Por eso tenemos paciencia en la prueba. Esperamos por la esperanza, por la seguridad que tenemos en Dios. Ahí está la prueba. Se ve todo oscuro. El médico dice, ¿verdad? Pensando en la enfermedad de la prueba, como dice, no hay esperanza. Pero usted la sigue creyendo que la hay o no la hay. Seguimos creyendo. Porque el médico vive. Por eso oímos la voz de Dios. Más que la de todo. Estamos viviendo tiempos difíciles. De muchas pruebas, de muchas dificultades. Para muchas personas es terrible. Y qué triste no tener a Dios. Porque el que tiene a Dios soporta la prueba. Soporta la tentación. Soporta la aflicción. Tiene fuerza para soportar todo lo que viene. Pero será recompensado. Después viene la recompensa de lo que esperamos. Ahí lo dice la Biblia. Al justo le concederá a Dios lo que espera. Que Dios le bendiga.